Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto verlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, amigos míos, nos adentramos en el apasionante, a veces turbulento, y siempre fascinante mundo de las celebridades, y más específicamente en el drama amoroso que ha mantenido a todos en vilo, la relación, o más precisamente la *no* relación, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y este no es cualquier vídeo, mis queridos seguidores. Prepárense porque tenemos un giro inesperado. Un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Un giro que ha reactivado todas esas emociones, esa nostalgia y esa magia que sentíamos cuando nos sentábamos frente a la pantalla a disfrutar del Love is in the Air. Sí, el mismo Love is in the Air que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor a primera vista, y que ahora, de alguna manera, parece estar reviviendo en la vida real. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de la pareja que formaron, si te perdiste en su historia de amor en la pantalla o si simplemente te encanta el chismecito, este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en un análisis profundo, a desentrañar detalles que quizás no conocías, a especular, y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos y hermosos actores. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo informativo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y sumergámonos en este drama. *** Volviendo a la magia, un recordatorio de lo que fue ***. Para ponerlos en contexto y porque a veces la memoria nos juega malas pasadas, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas, admiradas y mediáticas del mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su historia de amor, como un cuento de hadas moderno, surgió en el set de Love is in the Air, la serie turca que con su encanto y romanticismo conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la serie era innegable. Era como si la pantalla estuviera encendida. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño. Todo irradiaba amor, y no solo en la ficción. La chispa traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor verdadero, con una conexión que iba más allá de los guiones y las cámaras. Y así fue por un tiempo. Anunciaron su noviazgo con bombos y platillos, compartieron momentos románticos en redes sociales, fotos de viajes exóticos, apariciones en eventos glamurosos. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para millones de fans que vibraban con cada publicación, con cada aparición, con cada gesto de cariño. Eran la representación del amor soñado, de la pareja ideal que todos anhelábamos encontrar. *** El final de un cuento de hadas ***. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la fama y la presión mediática pueden ser implacables, la felicidad, lamentablemente, duró poco. A finales de 2021, las noticias de su separación comenzaron a circular. El corazón de los fans se rompió en 1000 pedazos. La desilusión fue palpable. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca fueron completamente claros. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres. Pero lo cierto es que el dolor y la decepción invadieron a sus seguidores. Muchos se negaron a creerlo. Esperaban una reconciliación, un reencuentro épico, cualquier cosa que los volviera a unir. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de esperanza, de súplicas para que volvieran a estar juntos. La química que emanaban juntos era innegable y el público, que se había enamorado de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla, no quería perder esa chispa. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino por separado. Hande, con su belleza y talento innatos, continuó ascendiendo en su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía. Kerem, con su carisma y profesionalismo, también se mantuvo activo, enfocándose en su trabajo, en proyectos personales, en explorar nuevas facetas de su carrera y de su vida. Evitaron hablar públicamente el uno del otro. Las entrevistas y las apariciones en eventos se convirtieron en un terreno minado, donde cualquier comentario sobre el otro era cuidadosamente evitado.
El silencio en muchas ocasiones es mucho más elocuente que cualquier declaración. Decía que la historia de amor de Love is in the air había llegado a su fin, que el encanto de Serkan y Eda, de Kerem y Hande, era cosa del pasado. La esperanza de los fans, aunque persistente, se desvanecía con el tiempo. Asterisco asterisco el bombazo, el giro inesperado que revive la esperanza asterisco asterisco. Y aquí es donde entra el giro inesperado que ha puesto de cabeza a todos los seguidores el pedido de perdón. Sí, escucharon bien. Recientemente, y como si de una escena de la serie se tratara, se ha especulado mucho y con mucha fuerza sobre un posible encuentro o, más precisamente, una serie de gestos que apuntan a una posible reconciliación. Pero lo más impactante, lo que ha desatado una ola de emociones, es que, según fuentes cercanas y rumores que han ganado mucha fuerza en las últimas semanas, Andercel habría pedido perdón a Kerem Bürsin. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha detonado este inesperado movimiento? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que intentaremos responder en este análisis. Las razones, como suele suceder en estos casos, son multifacéticas, y entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en la información disponible, podemos armar un panorama bastante claro. Asterisco asterisco análisis de las posibles razones detrás del perdón asterisco asterisco. Primero, y quizás la más obvia, parece que Hande, después de la ruptura y con el paso del tiempo, se dio cuenta de algunas cosas. La reflexión, la distancia y el tiempo, en ocasiones, nos permiten ver las situaciones con mayor claridad. Después de un tiempo de separación, y quizás con la ayuda de amigos, familia y profesionales, habría llegado a una epifanía. Se habría dado cuenta de ciertos errores, de cosas que hizo o dijo que podrían haber perjudicado la relación. Todos, como seres humanos, cometemos errores. Todos tenemos nuestras fallas. Y a veces la soberbia, el orgullo o la inmadurez nos impiden ver las consecuencias de nuestros actos. Pedir perdón en este sentido podría ser una forma de reconocer esos errores, de asumir la responsabilidad de las acciones y de empezar a sanar las heridas del pasado. Es un acto de valentía y de humildad. Segundo, la implacable presión mediática. Estar bajo el ojo público, ser constantemente juzgados y analizados, puede ser abrumador. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una carga pesada. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans. Todos opinan, critican, especulan. Quizás Hande sintió la necesidad de aclarar las cosas, de poner fin a los rumores y especulaciones que la perseguían, y de cerrar un capítulo que, a pesar del tiempo, aún la afectaba. Pedir perdón en este caso podría ser una forma de liberarse, de dejar atrás el pasado y de empezar de nuevo, sin las ataduras de la culpa y el arrepentimiento. Tercero, y quizás la más intrigante, es la cuestión de los sentimientos. ¿Es posible que Hande aún sienta algo por Kerem? ¿Que el amor, a pesar de todo, no se haya extinguido por completo? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que el público más desea que sea cierta. ¿Hay amor después del amor? La respuesta por ahora es incierta, pero el hecho de que Hande haya dado este paso, de que haya decidido romper el silencio, de que haya puesto su orgullo a un lado, sugiere que hay algo más, que hay un sentimiento profundo que aún la conecta con Kerem. Este punto es crucial porque un simple arrepentimiento no explicaría la magnitud del gesto. Un pedido de perdón sincero después de tanto tiempo implica, necesariamente, una reflexión profunda sobre los sentimientos que aún laten en el corazón. El hecho de que Hande haya decidido exponerse de esta manera, de que haya optado por la vulnerabilidad, nos hace creer que los sentimientos, al menos en una parte, aún persisten. El amor, como dice el dicho, es un ave rebelde y a veces renace de las cenizas. Asterisco asterisco la reacción de Kerem, ¿qué implica? Asterisco asterisco. Ahora, ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante el pedido de perdón? Esa es otra incógnita que ha mantenido a todos con el corazón en un puño. Las fuentes dicen que al principio se mostró sorprendido, pero también receptivo. Es comprensible. Recibir un pedido de perdón, después de una ruptura dolorosa, no es fácil. Se requiere valentía, y sobre todo, madurez. Pero Kerem siempre ha sido conocido por ser un caballero, por su respeto hacia los demás, por su capacidad para perdonar y por su buen corazón. Una persona que valora la amistad y la buena voluntad. Su respuesta es, en este caso, un factor determinante para el futuro de la relación. Si Kerem ha sido receptivo y si ha demostrado una actitud de apertura,
la esperanza de una reconciliación se vuelve aún más fuerte. El perdón es, después de todo, el primer paso hacia la sanación y la reconciliación. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonarse mutuamente y a construir un futuro juntos, todo es posible. ***, un nuevo capítulo para Love is in the air, ***. ¿Qué significa esto? ¿Para el futuro? ¿Hay una posibilidad real de reconciliación? La respuesta por el momento es absolutamente. Aunque el camino, por supuesto, no será fácil. Ambos tendrán que sanar las heridas del pasado, superar miedos y desconfianzas. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir y requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, mucha comunicación. Pero si el amor es verdadero, si los sentimientos son fuertes, si el deseo de estar juntos es mayor que cualquier obstáculo, todo es posible. La historia de Andy y Kerem podría tener un nuevo capítulo, un final feliz que todos sus fans anhelan. Un final que nos recuerde por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Un final que nos devuelva la esperanza en el amor verdadero, en las segundas oportunidades. ***, factores clave y desafíos en el camino ***. Pero amigos, no podemos olvidar un factor clave, uno de los mayores desafíos, el trabajo. Ambos son actores con carreras muy prometedoras, y sus compromisos profesionales podrían dificultar una reconciliación. Los rodajes, los viajes, la exposición mediática constante. Todo eso podría poner a prueba su relación. Los horarios demandantes, la presión de la fama y la constante atención del público podrían ser un obstáculo para la intimidad y la tranquilidad que una relación necesita para prosperar. Además está el tema de las nuevas relaciones. ¿Han tenido nuevas parejas? ¿Están abiertos a volver a enamorarse? Estas son preguntas que solo ellos saben, pero que sin duda influyen en el panorama general. Otro factor a considerar es la opinión de sus allegados. ¿Qué opinan sus amigos, familiares y colegas de esta posible reconciliación? El apoyo de su círculo cercano puede ser crucial para el éxito de una relación. En resumen, el pedido de perdón de Hande Erçel a Kerem Bürsin es un giro inesperado y sorprendente en su historia. Nos demuestra que a veces el amor puede resurgir de las cenizas, que el perdón es una herramienta poderosa, y que el pasado no tiene por qué dictar el futuro. Es una señal de esperanza, de que aún hay posibilidades, de que el cuento de hadas de Love is in the air podría tener un final diferente al que creíamos. Es un recordatorio de que el amor, con sus altibajos, es una fuerza compleja y misteriosa. Y nos invita a creer en las segundas oportunidades, en la capacidad de perdonar y de volver a empezar. ***, conclusión. La esperanza es lo último que se pierde ***. Y ahí lo tienen, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado pensando. Sé que a mí me ha emocionado mucho investigar y compartir esta información con ustedes. Es como si estuviéramos escribiendo el guión de una nueva temporada de Love is in the air, pero esta vez, en la vida real. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de mi comunidad y por siempre estar ahí, apoyándome. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre el tema. ¿Qué opinan de este giro inesperado? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una segunda oportunidad? ¿Qué les gustaría que pasara? Cuéntenmelo todo. No sean tímidos. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y chao.